Hola, bienvenidos a Personalidades. Yo soy Adriana Tostado y hoy me acompaña una talentosa escritora y fotógrafa que, aparte de ser tan talentosa, es hija de Ana Rita Taser, que es una gran mujer a quien yo quiero mucho. Ella es Ana Taser. Ana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Adri, gracias a ti por invitarme a tu programa. Y bueno, pues está aquí para revelarnos algunos de sus secretos en cuanto a su trayectoria y platicarnos un poco de pues todo lo que ha hecho, ¿no? En esta parte de cine, foto. Y entonces, Ana, pues ¿cómo es que tú empiezas en todo esto? Ya, yo llevo toda la vida escribiendo, siempre ha sido una de mis pasiones desde chiquita y lo hacía de manera no profesional, tenía diarios, escribía cuentos, novela desde muy chiquita. Y fui tomando talleres y cursos como para perfeccionarlo y ahorita pues estoy escribiendo como ya cosas más profesionales. Y en cuanto a la foto, empecé yo creo que a los 16 años en el americano. Había un maestro buenísimo que se llamaba Mr. Pollock, todavía me acuerdo, y daba una clase increíble de taller de fotografía. Entonces nuestra primera cámara que nos hizo hacer era una pinhole, que es como una cámara en caja de cartón con un hoyito. Y con esa cámara aprendes perfectamente todo el proceso de cómo funciona la imagen en una cámara y todo. Y me pareció fascinante y desde ahí me enganché con la foto. Y yo creo que ahí tomé la decisión de ser fotógrafa. Luego ya pasé todo un largo camino de vida en el cine, dirección de arte y muchas otras áreas, pero como que sí, desde los 16 te puedo decir que sabía que iba a ser fotógrafa. ¿Y desde entonces eras muy creativa como para trabajos de la escuela y todo esto? ¿O cómo fue que te empiezas a relacionar como con toda esta parte de la creación? Y bueno, sabemos que has sido también directora de arte y te encanta como todo este rollo estético. O sea, ¿cuándo es que descubres que tienes como esta capacidad? Pues yo creo que siempre me he identificado con la parte del arte como para expresarme. Soy un poquito introvertida en cuanto a mis sentimientos y esas cosas, entonces mediante el arte es donde más me he logrado expresar, ya sea escribiendo, aunque no se lo enseña a nadie, aunque sea para mí, a veces sí lo enseño, pero muchas veces aunque sea para mí es el medio en el que yo mejor me he expresado. También con la foto, ahorita más tarde les cuento de mi exposición Hunger, que fue para mí una catarsis en la vida, sobre todo por esa parte emocional. Y, y pues ahí me di cuenta que era, no que sea creativa, porque yo creo que todos somos creativos, ¿no? O sea, no es de que yo sea particularmente creativa, pero sí que tenía esta necesidad de expresarme mediante estos medios artísticos como la escritura y la foto. Y el cine, mira, te voy a decir cómo se dio. Termina la universidad, que estudié subsistema de cine, y me fui a Miami a vivir un año y luego regresé y me dieron un trabajo en una película que se llama Navidad S.A., que es de Lemon Films, que con Fernando Robsar, que la dirigía. Fue un gran primer jefe, es un hombre increíble, súper director, súper talentoso, súper creativo, muy respetuoso. Y la verdad es que fue un gran jefe porque me enseñó mucho. Entonces me apasioné todavía más con el cine. Tenía la paciencia o sea, no nada más ser jefe y dar órdenes y todo, sino de realmente llevarme paso a paso y dejarme ver su proceso creativo. Me acuerdo, por ejemplo, que hacía como tarjetitas de notas para todas las escenas y eso nunca lo había visto. Entonces fue una cosa más que aprendí de él. Y a partir de ahí me cayeron otras dos películas. Una que es de Guillermo de Yaca. Guillermo no, ¿cómo se llama de Yaca? No sé cuál es el primer apellido de Yaca, pero es un director también que se llama Así es la suerte. Y otra película que es de Gustavo Loza, que es gran amigo mío y gran director también, que se llama La otra familia. En esa tuve un puesto importante en el departamento de arte y lo disfruté muchísimo, es otra de las cosas que me gusta hacer. De ahí salieron comerciales, dirigí arte en algunos videos musicales como el de Impermeable de Hash. O sea, del primer proyecto que tú tomas, se va dando todo como... Se va dando todo así, solito. empiezan a salir muchos trabajos y me empieza a encantar la dirección de arte. Entonces como que me quedé en esa área como 3 años, que estuvo muy padre y aprendí muchísimo y me sirvió para la foto también, porque te ayuda mucho a ver composiciones, colores, a hacer sets. Entonces, O sea, en este trabajo que nos cuentas de como directora de arte, pero en cine, ¿qué era lo que tú hacías exactamente? todo lo que ves en la pantalla que no es el actor,
o sea, bueno, la actriz. O sea, por ejemplo, vestuario no, lo que es actuación y todo eso no, y make-up. Pero casi todo lo que se ve en la pantalla. Sí, como todo el rollo de los props o los los props, muebles. todo lo que, o sea, la casa, cualquier cosa, por ejemplo, hasta la comida tiene que ver con el diseño de producción, porque hay una gama de colores que escoges para hacer una película y hay una estética en general para que todo tenga una cierta armonía. Entonces, todo eso tiene que ver con el departamento de arte. Oye, y para tú poderte desenvolver bien en este trabajo, ¿tuviste que estudiar algo independientemente del subsistema de cine en la carrera de comunicación? ¿O se te daba como de una manera muy fluida? O sea, porque debe de ser complicado, de pronto la carrera de comunicación puede ser muy extensa. Digo, yo también lo viví, estudié comunicación y de repente ya quererte enfocar en aterrizar ciertas cosas así como muy específicas puede ser un reto. ¿Para ti cómo fue? Mira, fue un reto en el sentido que el trabajo creo que lo aprendes con las manos, ¿no? O sea, en acción. Sobre la marcha. Con las manos sobre la marcha, porque sí creo que hay muchas cosas que no te pueden enseñar en la escuela. Lo que te da la escuela y la carrera es mucha disciplina y te da la teoría básica para entender ciertas cosas. Pero ya a la hora de tener que aprender, lo vas aprendiendo en la marcha y a base de prueba y error. También cometí muchos errores, obviamente, y poco a poco los vas corrigiendo y vas aprendiendo ahí. También tienes que tener la suerte de tener buenos maestros y buenos jefes, que yo he tenido mucha suerte en ese sentido. Y de ahí vas aprendiendo, observando, tú de repente participando y de repente nada más sabiendo cuándo observar. Y es un súper trabajo, es interesantísimo. Es un punto importantísimo, porque bien dicen que el buen líder motiva y no impone, ¿no? De pronto hay jefes que quieren como limitarte a sus propias estructuras y como que si no te cuadras, sobre todo en trabajos muy creativos, pues no puedes tú realmente desarrollar esta parte creativa que puede ser tu sello distintivo como artista. Sí, 100%. Estoy completamente de acuerdo, porque es muy importante que tengas o sea, cuando te empiezan a soltar a ti ya el trabajo, te sientes súper responsable de a ver si lo voy a hacer bien y a ver si lo voy a lograr, pero por otro lado es la única manera que algún día realmente aprendas. Sin embargo, tampoco te pueden soltar al 100% antes, porque, o sea, si no estás lista, porque te equivocas y te da miedo y también, ¿no? Es como todo un proceso que sí tienes que tener un buen jefe y, como dices, un buen líder, eso es lo que te ayuda, o sea, que tú también crezcas y eventualmente puedas lograrlo. Yo eventualmente sí logré ya ser directora de arte de varias cosas y me encantaba ese trabajo, me encantaba, pero, o sea, fue parte del proceso a regresar a ser fotógrafa. O sea, viví 3 años ese proceso y eventualmente me di cuenta que sí quería regresar a la foto, solo a la foto y a escribir, porque cuando quieres abarcar mucho, terminas por no ser muy profesional ni en una cosa ni en otra. Sí, dirían corrientemente que el que mucho abarca poco aprieta. Tal cual, entonces tuve que escoger. Me gustaban demasiado muchas cosas, todas que ver con arte y con el cine y eso, que también es otro factor importante, creo, ver buenas películas y irte generando un buen ojo, como dicen, ¿no? O sea, sí la escuela y sí también o sea, en la marcha del trabajo, pero es muy importante también documentarte y estar, así como para escribir bien hay que leer. Creo que para también hacer buen cine y buenos proyectos en ese sentido, tienes que documentarte, ver películas que te gusten, ver qué directores te llaman la atención, qué diseñadores de producción, qué fotógrafos te llaman la atención, no para copiarles, sino como educando el ojo. Claro, manera. Para ir educando el ojo y como referencia también para aprender, porque son gente que tiene una trayectoria importante y que por algo están donde están y han logrado lo que han logrado, ¿no? Entonces, también de alguna manera como para ir delineando tu propio estilo, ¿no? Porque conforme vas, pues, como familiarizándote más con los estilos de otros, tú puedes de alguna manera detectar qué te gusta, qué no te gusta y cómo podrías proyectar tu trabajo. 100%. Sí, creo que es importante tener gente que admires, ¿no? En ese sentido, en cualquier sentido. ¿Y cuánto tiempo fue que estuviste dedicada a esta parte del cine? 3 años. De que terminé la carrera hace 2 años. Y después, ¿cómo se da este giro del cine a ya la fotografía? Que digas, bueno, estoy abarcando mucho, me encanta, lo disfruto, pero esto es realmente lo que más me hace clic. Pues me empezaron a juntar las cosas. Empecé a tener un momento en el que me estaban empezando a dar muchos trabajos de dirección de arte. Y ahí fue cuando tuve que tomar la decisión de o dedicarme completamente a dirección de arte y comprometerme con eso hasta volverme, o sea, tratar de volverme la mejor en ese rubro, o regresar solo a la foto y dedicarle a la foto, porque también suena a lo mejor y ligero,
pero ya que eres profesional en eso y te quieres dedicar, tienes que echarle todas las ganas, dedicarle todo el tiempo y sí requiere de un constante esfuerzo y de un constante compromiso. Entonces ahí fue cuando decidí por ser fotógrafa y dedicarle toda mi vida a eso y a la escritura. Entonces son las dos cosas en las que ya me estoy enfocando al 100% y ha tenido muy buenos resultados haber tomado esa decisión. Y una vez que decides dar este giro de tu carrera, ¿cómo es? ¿También resulta fluido como tus proyectos en cine o enfrentas ciertos retos? O sea, porque obviamente pues todo tiene como una curva de crecimiento, ¿no? Entonces, tú en el momento en el que ya tomas esta decisión, ¿cómo se van dando las cosas? ¿Cómo es este proceso hasta llegar a tener... Ana recientemente presentó Hunger, que fue una exposición ya más fuerte. O sea, ¿cómo llegas del momento en el que estabas como directora de arte a ya poder tú montar tu propia exposición? Creo que es muy interesante porque cuando tú sueltas algo o tomas una decisión, siento que energéticamente, de alguna manera la vida te pone pruebas para ver si es cierto que tomaste esa decisión. Entonces, justo suelto lo de la dirección de arte y me empiezan a llegar muchos proyectos muy tentadores, ¿no? Muy buenos en ese sentido. O sea, ¿tú sí crees que tú vas atrayendo a tu vida lo que deseas y toda esta parte de lo que estás buscando para ti, como que de alguna manera el hecho de pensarlo hace que se genere una dinámica diferente con todo lo que te rodea? 100%. Yo también creo que hay que ponerle esfuerzo, ¿no? El factor esfuerzo es importantísimo, pero entre más tienes claridad sobre lo que quieres, creo que puedes empezarlo a llamar más a tu vida y también tienes que poner el factor esfuerzo para que se concreten las cosas. Pero sí, eso fue lo que me pasó. Solté la dirección de arte, me cayeron muchos proyectos de arte y los tuve que rechazar porque ya había decidido dedicarme a la foto y levantar mi exposición más fuerte, que fue Hunger, que ha sido Hunger, porque espero que sigan viniendo muchas más. Y así fue ese proceso, o sea, decidí foto, entonces me puse en la meta de exponer al año siguiente de esto y tenía... ¿Te pusiste tú como alguna fecha límite así de, bueno, en tal mes, tal día voy a estar yo ya montando? ¿O fue más como de, bueno, me gustaría que el próximo año y que vaya fluyendo? De que decidí a que sucedió la exposición, pasaron año y medio, 2 años, y mi meta había sido antes. O sea, yo cuando decidí dije, bueno, a ver si logro exponer en octubre o noviembre de este año, ¿no? En el año que sucedió eso. Y fue mucho más largo el proceso de lo que yo me imaginaba, porque crear una serie no es una sola foto, es una serie, y era un proceso de vida muy importante para mí, que ya les platicaré, pero fue un proceso de vida y una catarsis en mi sentido de mis emociones, de todo lo que había pasado como en eventos de vida muy fuertes que tuve, y eso fue como la manera de cerrarlo y de amarrar todo eso, de poder cerrar ese libro y de poder avanzar. Entonces, esa exposición implicaba mucho a nivel personal para mí, por lo que tardó un poco más el proceso de lo que imaginaba, y también vienen otros retos en cuanto a ya más profesionales, no solo personales, como por ejemplo cuando eres un artista nuevo, te topas con el tema de las galerías, de los coleccionistas, de los representantes, como que hay un ciclo en el que tú quieres arrancar y para que te expongan tienes que ya tener exposiciones previas. Sí, como en todo, ¿no? Que tú quieres empezar en algo y te piden experiencia y dices, bueno, ¿cómo voy a adquirir experiencia si no me están dando la oportunidad de tenerla? Exactamente así. Entonces, de alguna manera, para que te validen, tienes que exponer o con galería o con algún curador o curadora importante, o para que te compren en alguna colección importante tiene que venir de una galería importante que te represente. No siempre, pero es un poquito lo que normalmente pasa. Evidentemente hay excepciones. O sea, es súper complejo entrar a todo esto. Es complejo, es precioso el mundo del arte, pero es complejo porque sí es un mundo cerrado, es un mundo hermoso, pero tiene sus procesos, ¿no? Como todo, como dices, yo creo que en todos los trabajos pasa lo mismo. Y llega un momento en que cuando estás empezando te sientes un poquito estancado entre que quieres que ya te represente una galería, pero no tienes tampoco la experiencia como para llegar y decirle a la galería, he expuesto en todos estos lugares y ahora represéntame, ¿no? Entonces, de hecho todavía estoy en ese paso en el que estoy buscando una representación seria y es yo creo que el paso de los pasos más importantes como artista. Pero por otro lado, tampoco te puede importar tanto, porque si estás siendo artista realmente por tu obra y por transmitir, que es lo que a mí me importa,
transmitir algo con mi obra y lograr que llegue a la gente. Entonces, de alguna manera no me debería de importar si tengo una representación o no. Lo que pasa es que es más fácil si alguien te representa, porque entonces yo me puedo encargar de ser artista y otra persona se encarga de vender mi obra o de colocarla, más que venderla, creo que es el tema de la exposición, de la difusión, que te lleven a diferentes ferias. Claro, y lo que mencionas es súper importante, ¿no? Porque es siempre como este debate del arte, de hasta qué punto es realmente algo natural del artista que está queriendo expresar simplemente y hasta qué punto lo está haciendo como ya con una transgresión como para vender, ¿no? Entonces, mientras tú tengas claro eso, creo que es mucho más fácil, porque si no empiezas a romper hasta tus propios lineamientos de creación, de pues cómo le hago para vender y entonces igual y no es realmente lo que te estaba inspirando a ti y ya pierde de alguna manera calidad. Es muy delicado porque normalmente te diría que no debería de tener nada que ver con vender, ¿no? O sea, ser artista, como dicen, de hueso colorado, pues es por tu obra y es por tu arte y es por transmitir lo que quieras decir a la gente con tu obra o por expresar lo que quieras expresar. Sin embargo, para realmente poder vivir de eso al 100%, claro, pues tiene que de alguna manera, exacto, tiene que de alguna manera poder ser rentable, ¿no? Entonces es una línea muy fina entre que sí lo estás haciendo por el arte per se y lograr que sea algo rentable para ti, que puedas vivir de eso tranquilamente. No debe de ser tu prioridad, definitivamente, a menos de que sea más bien un producto y no tanto una pieza de arte, pero sí creo que sí, es importante balancearlo como en el paquete, ¿no? Porque cómo vas a seguir haciendo esto de tiempo completo y si meterte de lleno, como decías, de la fotografía, si ni siquiera estás como teniendo un sustento para mantenerte ahí. Exacto, ahí es donde también viene el tema de la galería, en ese sentido y en el sentido de la difusión. O sea, qué mejor como artista que tengas a alguien que te represente, que tú te puedas despreocupar de esa parte y que ellos te lleven a ferias importantes. Hay muchas ferias ahorita de fotografía que están empezando a ser muy importantes y ya son solo de fotografía. Por ejemplo, Paris Photo es una super feria y es pura fotografía, que se está empezando a valorar más ese tipo de arte hoy en día, porque no ha sido siempre así. La foto que no ese es otro tema, ¿no? En México de pronto no hay una cultura tan artística. Yo viví un tiempo en Londres y, por ejemplo, llegaba a los museos y veía como la gente se quedaba así como que pasmada con los cuadros y las fotos y exposiciones en las calles. Y aquí no digo que no lo haya, pero es una mentalidad un poco diferente, ¿no? También solamente llega a tener un impacto fuerte en ciertos sectores. Me imagino que eso como artista debe ser un gran reto siendo mexicano. Fíjate que yo siento que el mexicano sí le interesa el arte y sí tenemos, creo que es un área de oportunidad increíble en México. Sí siento que está creciendo mucho, que le estamos dando mucha importancia. Hay, por ejemplo, ferias importantes como Zona Maco, que ha crecido, pero monumentalmente de unos años para acá. O sea, ya es una feria súper importante a nivel internacional. Tenemos colecciones muy importantes a nivel internacional también, como la de Eugenio López, la colección Jumex. Bueno, hay varios coleccionistas en México importantes, pero esa probablemente es una de las más. Y sí siento que el arte contemporáneo y el arte en México en general está teniendo un lugar importante. O sea, ¿sientes que esto es un proceso de unos años para acá? Sí, siento que cada vez más vamos hacia ese camino. Como no sé a qué velocidad, pero ahí educando vamos. Más en esta valoración. Creo que ahí vamos. Creo que es un proceso que México sí cada vez está creciendo más y consumiendo más, generando más, produciendo más arte. Y eso es lo mejor que nos puede pasar a los artistas, ¿no? Definitivamente, claro. Porque tienes que tener ese foro. Y creo que México es un gran foro para artistas. O sea, ¿tú sí has sentido que tu trabajo ha sido como acogido aquí de una manera positiva? ¿No has tenido ese conflicto de querer como lograr que la gente lo reconozca o lo valore? No tanto, ¿eh? O sea, los retos que he tenido son más en otro sentido, pero la verdad es que en el sentido de que la gente lo aprecie he tenido mucha suerte. Creo que estamos en un gran foro, tanto la gente a mi alrededor como la gente en México en general. Creo que es un súper lugar para un artista. Oye, de lo que me platicabas hace rato, a mí me llamó la atención, yo llegué a tomar también clases de arte y de psicoanálisis, me llama la atención cómo se relaciona esta parte de la creación artística con, por ejemplo, pintores, ¿no? Que sabemos que se volvieron locos después de pintar, o bueno, como que se sostenían de alguna manera a través de su obra.
¿Tú en este proceso de creación artística has sentido eso a nivel emocional? Como esta parte de pues, cómo se relaciona con tu esencia, con tu persona, más allá de lo que estás poniendo allá afuera. Definitivamente, en mi exposición Hunger me abrí completamente emocional y fue algo que fue un proceso personal de vida. Completamente es algo que me ayudó a cerrar un duelo de mucho tiempo. Se ve en las fotografías, pero creo que el tema más importante de las fotografías, tanto en Hunger como en general, en mi opinión, es la tesis que tengan detrás y el concepto que haya detrás. Para mí ese es el fuerte del arte contemporáneo, son los conceptos, ¿no? Porque a lo mejor y hoy todos pueden ser unos grandes fotógrafos y tomar unas fotos increíbles y subirlas a sus redes sociales y todo. Y creo que lo que separa eso de alguien que realmente es un artista y se dedica a eso es la tesis y el concepto detrás. Oye, entonces este proceso emocional a ti te llevó a trabar en algún momento de decir, quiero proyectar todo esto, ya tengo el concepto, pero me estoy sintiendo mal o me está removiendo demasiadas cosas o fue un rollo más como de curación. O sea, ¿cómo lo vives tú al momento de estar creando todo esto? Para mí fue una cuestión en la que yo tuve las fotos primero y después de las fotos tenía que escribir el texto. En mi caso fue así el proceso, puede ser distinto para cada quien. Claro. Y el texto fue lo que más trabajo me costó, porque tuve que exponerme mucho, que exponer cosas de mi vida muy personales y pues al final iban a ser para una cosa pública. Entonces fue como abrirme para poder verlo yo con claridad y también por ahí sanarlo. Que también de alguna manera es como muy complicado no revelarte a ti mismo cuando eres artista, ¿no? Porque todas las creaciones, bueno, a mí me tocó una vez, tú eres como más experta en estos temas, pero me tocó ver, por ejemplo, los síntomas de los pintores en sus cuadros, que de alguna manera sí revelan a través de ciertos ángulos, aspectos de su psique o a través de ciertas figuras que constantemente están ahí como queriendo expresar todo esto. O tú crees que sí es posible llegar a tener esta creación artística sin abrirte de esta manera como tú nos No, platicas? yo creo que parte de la expresión artística es eso, es aceptar tu vulnerabilidad, aceptar que te vas a exponer de alguna manera porque lo estás creando tú, es una extensión tuya, cualquier cosa que crees. Entonces creo que eso te hace vulnerable, pero ser vulnerable es algo lindo, o sea, es algo que te ayuda a que la gente realmente te vea como eres y, y es de ahí donde tiene que partir, ¿no? El exponerte, el expresarte y el que esa vulnerabilidad justamente es tu fuerza. ¿Te costó trabajo hacerte a la idea de esta parte de decir, en el momento en el que yo esté exponiendo va a ser un sueño realizado, pero a la vez me voy a sentir como desnuda de alguna manera en esta vulnerabilidad que nos platicas? Sin duda, sí, así fue, pero justamente insisto que esa vulnerabilidad es tu fuerza. Entonces sí me expuse y sí tuvo ese resultado. Mucha gente estuvo muy conmovida y creo que de ahí salió la magia de mi exposición y la magia de poder transmitir lo que yo quería en esa obra. O sea, sí, definitivamente fue lo más fuerte. Escribí un pequeño texto que fue una obra y la gente que leía el texto sí tenía una reacción emocional muy importante. Ana, vamos rápidamente a un corte, pero no se muevan porque ahorita nos va a contar más de Hunger y a ver si ya nos cuentas a profundidad cómo fue este proceso estando ahí. Claro que sí. No se vayan, regresamos.
seguimos en personalidades y estamos aquí de regreso con Ana Taser, que es mi invitada especial de hoy. Y ahora nos va a platicar un poco de esa exposición que acaba de montar hace poco. Sí, recientemente, ¿no? ¿Fue el año pasado? Fue en diciembre del año pasado. Apenas en diciembre del año pasado. Pues bueno, si nos pudieras platicar ahora más de este concepto que ya nos había dado una introducción hace rato, pero que se vincula tan profundamente con tu vida. Sí, a ver, mira, el Hunger fue el primer proyecto que hice de forma muy profesional. Es una serie de caballos y cuerpos humanos, son desnudos. Y quiero mostrar con las imágenes un tipo de deshidratación física que ocurre a partir de algo emocional. ¿A qué me refiero? A que cuando tienes ciertos eventos en tu vida o un duelo o cualquier sentimiento fuerte que vivas, que a todos nos ha pasado, si no lidias con él, o sea, si no tratas ese sentimiento, si no lo digieres y procuras más bien evitarlo, eventualmente te alcanza a un nivel físico. O sea, ya sea te dan gripas, te dan, no sé, como que ciertas... Con todo este rollo de somatizar lo reprimido, ¿no? 100% siento que somatizas las cosas. O, por ejemplo, hay gente que engorda mucho o enflacas mucho. Y en este caso yo creo que era muy evidente el tema de deshidratación. O sea, como que no lograbas tratar con tus sentimientos. Entonces, físicamente te alcanzaban. En mi caso, bajé un poco de peso. Y por eso decidí hacerlo Hunger, ¿no? Porque Hunger es no nada más el hambre física, obviamente, sino todo el tema emocional es un hunger, es un hambre de resolver, es un hambre de sanar, es un hambre de trabajar. O sea, cualquier problema que no trabajes, que evadas, te va a corretear toda la vida, hasta que decidas como enfrentarlo. hambre espiritual, ¿no? De poder estar bien contigo misma, de poder darte una respuesta de alguna manera en cuanto al problema que estás queriendo esconder. Sobre todo de sanarlo. Como que cuando tienes algún tema, si lo evades, te va a seguir persiguiendo. Hasta que no decidas enfrentarlo, no lo vas a poder sanar. Hay un dicho en inglés que dice, you have to feel it to heal it, ¿no? Es como, no sé cómo se traduzca, no sé si a lo mejor no, en español no rima también, pero como que el punto es tratar de sentir las cosas, aunque en el momento duela. El dolor no necesariamente es malo, ¿no? La tristeza no necesariamente es mala. Estás triste, hay que vivirlo, hay que cerrar ese proceso, cerrar ese duelo, y para poder sanar. Entonces, todo el tema de Hunger era este proceso, pero con un renacimiento al final, porque eso es lo más importante de la tesis. O sea, no nada más la parte del dolor y la tristeza y el duelo, sino que ese duelo te lleva a una sanación y a un renacimiento como persona. Recordaste otro dicho en inglés que es you take yourself wherever you go, ¿no? Claro. Que de repente quieres huir de tus problemas o de algún dolor o de algún, dígase lo que sea, y crees que si te vas a otro lugar o si te mentalizas a que no existe y no, o sea, vas a llevar todo lo que corresponde a tu paquete emocional y a tus miedos y a tus frustraciones y a tus temas irresueltos a donde sea, a donde vayas. Que voy a la playa y el problema lo dejo en México. En mi casa y ya, no hay manera. No funciona. ¿Y dirías que de alguna manera es una invitación a que la gente resuelva sus temas o fue más bien como plantear un tema que a ti te hacía ruido? Creo que los duelos son algo muy personal, pero también creo que a todos nos han pasado. El ser humano está expuesto a la pérdida constantemente, a la pérdida de cualquier cosa, de algo material, de algo emocional, de algún ser querido. Y siento que esa pérdida te lleva a un duelo, y ese duelo es parte natural del ser humano. Lo que pasa es que obviamente como no es fácil y como lleva muchos procesos, entonces a veces queremos huir de él. Pero si logramos enfrentarlo, eso es lo único que nos va a llevar a sanar, a tener ese renacimiento y a ser personas más fuertes. Porque si lo evades, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, más allá de ser una invitación, que ojalá alguna persona que haya visto mi obra o que haya leído mi tesis le haya llegado, me encantaría que eso haya sucedido, pero creo que son tan personales los duelos que no sé exactamente qué le puede generar a cada quien. Yo expuse el mío, expuse mi proceso y... O sea, ¿es de alguna manera exponer tu propio duelo de algo? Sí, fue exponer mi propio duelo y mi propio proceso. Sí, definitivamente me encantaría haber tocado a alguien,
¿no? Con este proceso, haber logrado en alguna persona ese sentimiento interno de decir, ok, sí se puede, y sí se puede renacer, y quiero renacer con esa fuerza, entonces voy a enfrentar mi duelo, ¿no? Estaría increíble, haberlo logrado sería mi sueño. Al final es muy importante para mí en mi proceso artístico el llegarle a la gente, ¿no? Pero también es importante para mí haberlo hecho como algo personal. Entonces entiendo que el duelo es algo muy de cada quien tiene sus tiempos, no hay reglas, ¿no? No hay un manual de duelo, o sea, sí han escrito muchos, hay libros muy interesantes como por ejemplo Five Stages of Grief, que es un gran libro que les recomiendo para algunos casos, pero ese es como un, digamos, como un manual de los 5 pasos que suceden, ¿no? En un duelo, según una autora que no recuerdo su nombre, pero no es para todos. No todos vivimos los mismos tiempos, no todos vivimos los mismos procesos. Cada cabeza es un mundo, cada ser humano es distinto y creo que hay que respetarlo también. Hay que saber respetar los procesos de cada quien y sobre todo transmitir la importancia de vivirlo, no de huir. ¿Exposición? La exposición fue en una galería increíble que está en la colonia San Rafael, que se llama Casa Mawad. Es de un gran amigo mío, se llama Anwar Mawad, y él es escultor. No sé si han visto la oruga negra enorme que estaba en el Poliforum Siqueiros, o tiene obra increíble. Y él es dueño de esta casa, que es una casa muy bonita de 3 pisos. En el piso de arriba tiene residencia de artistas. El de en medio es el que están viendo en el video, que es donde se hacen las exposiciones. Y la parte de abajo tiene taller. Ahí tienen como su taller artistas importantes como Emilio Chapela o Mauricio Limón. Y han expuesto artistas increíbles en esta casa. O sea, por ejemplo, Tonio Rico, que es un artista que pinta con su cuerpo y con carbón. Entonces hace figuras increíbles o sea, con solo su cuerpo. Y pues no sé, tiene una trayectoria increíble esa casa de artistas. Y me curó la obra, que le quiero agradecer infinitamente porque es una maestra y es una súper artista en ese sentido curatorial, la maestra Karen Cordero. Uh-huh. Ella creo que tiene un doctorado en Yale de artes, y o sea, es una persona espectacular con un sentido muy único del arte y una sensibilidad muy especial. Me acuerdo que le llevé mi obra para ver si me podía hacer el honor de jurarme. O sea, tú ya conocías el trabajo de ella y por eso eliges para ser curadora. Yo conocía su trabajo y también me la recomendó otro gran amigo que me encantaría mencionar, que se llama Mauricio Mayé, que es el director de Fundación Televisa, y él también me ayudó muchísimo en este proceso artístico, desde tener la obra hasta lograr exponerla. Yo creo que probablemente fue la persona que más me ayudó para exponerla. De hecho, la exposición fue posible gracias a Fundación Televisa porque ellos me patrocinaron, ¿no? Entonces, porque también es caro, ¿no? De repente enmarcar y lograr todo esto. Y Fundación Televisa fue increíble conmigo. Ellos tienen una colección de foto impresionante, se portaron muy lindo, les encantó el proyecto y me ayudaron o sea, cada paso que di me ayudaron, me asesoraron y tienen gente súper capaz ahí. Entonces Mauricio me recomienda a Karen Cordero y fui con ella, me encanta su trabajo, la admiro muchísimo y ella ve mi obra, le gustó, lo cual para mí fue algo espectacular. Y me acuerdo que estaba viendo le llevé yo creo que como 50 imágenes o un poquito más, y de esas ella escogió 20, pero la manera en que ella las armaba, la manera en que ponía una junto a la otra, o yo inicialmente quería que todas fueran dípticos. Y ella me dijo, no, hazlas así, te recomiendo en vez de puro díptico, pon esta junto a esta. Y una visión con una claridad y con una perspectiva artística y sobre todo una sensibilidad tan particular que desde la primera vez que la conocí me quedé boquiabierta y la admiré profundamente. ¿Y qué lógica propone ella en ese momento entonces para que no sean dípticos? O sea, ¿cuál es la estructura que le dan al final a la exposición? Bueno, la estructura que se dio al final, hubo un políptico de 6 piezas, muchas otras se expusieron solas, hubo un tríptico y algunos dípticos. Entonces eso lo hacía más dinámico, no era tan monótono, pues, o sea, había como más variedad
y eso también te ayuda a no aburrirte, ¿no? O sea, como a ver las cosas, a que te llame la atención porque es nuevo. Entonces, la verdad es que sobre todo no había tanto una lógica detrás de eso, por eso insisto en su sensibilidad. O sea, todo fue más bien como un rollo estético y sensible, de lo que querían transmitir en ese momento sin tener una estructura de 3 cuadros, 2 cuadros. Sí, exactamente. No era tanto una cosa estructurada y racional, sino era una cosa de sensibilidad de cómo funcionaba. Y esa es la magia también de un curador, ¿no? Que logran ver lo que quiere transmitir el artista y lo que está recibiendo la gente, pero lo logran poner en palabras y en estructuras muy claras y con esa sensibilidad mágica que es particular de un buen curador. Y Karen Cordero definitivamente tiene esa sensibilidad. Ella hizo que en gran parte que esa magia fuera posible. Para mí, me escribió un texto increíble también, que es el texto que vieron al principio del video. Y se lo agradezco muchísimo, porque ella también me ayuda a validar la obra, como te contaba al principio, que para exponer como artista necesitas tener como este respaldo, ¿no? Este respaldo de galería, curador, etcétera, y para mí el que Karen Cordero me haya curado la obra fue un gran paso como artista. Estábamos viendo algunas imágenes de tu obra justamente, y bueno, de esta mezcla de personas y son caballos, ¿no? Sí. ¿Cómo es que tú eliges los caballos o qué importancia tienen en tu vida para que tú los quieras llevar en este momento de exposición personal, de vulnerabilidad, de proyectarte con la exposición más fuerte que has hecho? ¿Por qué los caballos? ¿Por qué no cualquier otro animal, cualquier otro objeto? Fíjate que es algo que me preguntaron muchísimo en mi exposición. Fue una de las preguntas que más recibí, como, bueno, ¿por qué caballos y no cualquier otro animal, no? Y en particular para mí los caballos fueron algo muy importante en mi vida. Mi papá se ha dedicado a los caballos toda la vida. Yo he montado, vamos, desde que estaba en la panza de mi mamá embarazada de 7 meses concursaba conmigo en la panza, o sea, entonces es algo con lo que yo crecí y tienen mucho que ver con el duelo de mi vida, porque han sido mis pérdidas también a partir de los caballos, y han sido también mis victorias, ¿no? Como que los caballos para mí son un ejemplo de esa dualidad en la vida, en la que me dieron muchísimas alegrías, me dieron viajes, victorias, unión familiar. O sea, los tomas porque son como de los elementos, bueno, animales, pero en tu obra serían como elementos más representativos de toda esta parte emocional, de duelo, de logro. Exacto. Sí, porque es con lo que yo crecí, entonces todos los duelos de los que yo te estaba hablando tenían que ver de alguna manera con ese tipo o sea, con ese animal, porque yo crecí con eso, pero podía, y lo que quería representar al poner un animal, que fue una elección difícil también, era este tipo de situación en la naturaleza y esta hambre de ser, tiene que trascender el ser humano. O sea, el ser humano, y luego poner un animal, y hay algunas fotos, por ejemplo, que tienen un fondo de la naturaleza, porque se amarra todo. Déjame mandar rapidísimo un corte y no se vayan, porque de esta manera se esperan con nosotros para que nos cuente lo demás. Regresamos.
Estamos de regreso en Personalidades con Ana Taser. Y Ana, nos estabas contando de los caballos, de cómo influyen en tu vida, de todo esto que representan y por qué los incluyes en tu obra. Nos decías también de la relación que tienen con el hombre y la naturaleza, ¿no? Sí, que creía que es muy importante en el proceso del ser humano, en el proceso de crecimiento, que nos consideremos parte de un todo, ¿no? Que entendamos que somos parte de todo, tanto con la humanidad como con la naturaleza y los animales y todo. O sea, sí es muy importante crecer así, porque muchas veces, no sé por qué el ser humano sentimos que somos como el centro del universo y nos sentimos súper importantes y únicos, y sí somos únicos y sí somos increíbles, pero tenemos que entender que somos parte de un todo y que pertenecemos a un todo. Sí, o creemos que somos nosotros y separados del resto, ¿no? Y incluso nosotros mismos, no sé, cuando te pasa que estás pensando en alguien y de repente te busca, o sea, Claro. que estamos energéticamente conectados de una manera que no podemos comprender racionalmente, pues eso también sucede obviamente con la naturaleza, con los animales, con el universo. Sí, todo lo que hacemos tiene consecuencias, ¿no? O sea, por eso tenemos que ser muy responsables, porque al final ese nivel de conexión y el entender que somos parte de un todo, lo que nos hace ser seres más conscientes y seres más responsables, porque al tú entender eso, entonces cuidas la naturaleza, cuidas a los animales, te cuidas tú, cuidas a los otros seres humanos, les tienes mucho más compasión, porque entiendes que eres parte de ellos y que ellos son parte de ti. Entonces creo que es fundamental entender ese todo para efectos de responsabilidad y para efectos de compasión, sobre todo. En este momento en el que por fin logras concretar tu exposición de Hunger, ¿qué sentimientos tienes ya estando ahí en la exposición, al momento de abrir las puertas al público? ¿Qué es lo más gratificante para ti de la culminación de todo este proceso? Yo creo que justamente eso, la culminación, ¿no? El sentir, lo logré, a pesar de todo el trabajo que fue, sentir que ya se concretó. Siempre tenemos muchas cosas en la mente y es difícil a veces concretarlas, entonces el verlo ya como un hecho materializado es muy importante para ver que se pueden lograr las cosas, para ver que si pones el esfuerzo necesario y la dedicación necesaria lo logras. Entonces para mí fue muy importante eso. Fue muy importante también en el sentido que te hablaba de mi vida personal, porque le pude dar un fin a todo ese proceso para empezar algo nuevo. Porque el renacer implica, ok, ya terminó este proceso y ¿qué sigue? ¿No? Entonces es muy importante el qué sigue, porque la vida siempre hay que estarse moviendo hacia adelante, todo el tiempo hay que estar avanzando y no quedarse estancado, ¿no? Entonces termino Hunger y ahora estoy planeando mi próxima exposición y estoy muy enfocada también en la parte de la escritura que te platicaba al principio. O sea, me encanta escribir y ya lo estoy haciendo de forma más profesional. Entonces me junté con un gran compañero de vida que escribe muy bien. Hicimos un largometraje que se llama Blind Doberman y es un guión que estoy tratando de vender ahorita en Los Ángeles. Es una historia padrísima que implica artes marciales, tiene como, no sé, tiene una gran combinación de factores para que sea un éxito. Entonces es como una historia de venganza con artes marciales y es un poco erótica también y tiene que ver en México y en Japón. Entonces, ¿cuál sería el giro? ¿Como una novela? Es una historia de venganza. Es una historia de venganza. Entonces sí, es una ficción. Uh-huh. Y es sobre una heroína, digamos, que es el nacimiento de esta heroína, que es una chava normal mexicana que se va a vivir a Japón a seguir un sueño de su padre y al estar allá vive unas cosas muy fuertes y al vivirlas nace esta heroína y toda su historia de venganza y cómo al final lo logra o no lo logra. No les voy a contar, pero la verdad es una historia muy padre. Pues habrá que estar al pendiente de esta historia. Sí. Y entonces en este momento estás como haciendo ambas cosas, la fotografía y la escritura, o estás como on hold de alguna manera con la fotografía para volcarte en todo esto. Fíjate, no la puedo poner en hold, o sea, porque siempre estoy pensando en eso. Entonces, para ti es como una necesidad permanente. Sí, siempre estoy pensando como que qué sigue en ese sentido. Entonces, de alguna manera yo también ya estoy pensando en mi siguiente exposición. Tengo muchas ideas en la mente, ya tengo una... ¿Sí te gustaría una próxima exposición fotográfica? Sí. Del estilo de Hunger. Sí, siempre traes un sello, ¿no? Como que es más o menos tu estilo, pero sobre todo el concepto que viene en la siguiente exposición ya lo estoy
aterrizando. Y mientras tanto escribo las series y la película esta que te conté. También traigo 2 series padrísimas, una para televisión gringa y una, bueno, estadounidense, y una para televisión mexicana. Y esas están muy interesantes también, son como, no son tan profundas como el largometraje tiene un guión como más profundo, más filosófico, a pesar de que es de acción y muy movida y todo, pero como tiene un poco el tema de artes marciales, metí bastante filosofía oriental con filosofía occidental y está muy interesante. Y las series son como más entretenidas, ¿no? Son como un poquito más divertidas. Y es una para vender allá y una para vender aquí, a ver qué pasa. Entonces ya las estoy terminando y por vender, entonces no les puedo contar mucho porque estoy a punto de cerrar esos deals, pero a ver qué tal nos va. En este proceso de crearlas, una para Estados Unidos y otra para México, ¿notas mucho contraste de la manera en la que un proceso de un escritor se da dependiendo de sus públicos en cuanto a los países? ¿O para ti es como más plantear tu sello y de ahí que cada país como que haga la adaptación? Creo que para lo que escribes sí es muy importante contemplar tu target, ¿no? Porque escribes muy distinto, usas un vocabulario muy distinto para cierta edad, para cierto género. Por ejemplo, la que escribí para Estados Unidos es una serie para mujeres, definitivamente, o sea, la vamos a ver las mujeres. Entonces, mis productores, que son hombres, la leyeron y me dijeron, está padrísima y me encantó. Yo no la vería, ¿no? Porque se ve que es como para mujeres. Pero sí valoraron el hecho de que claro, pero está muy padre y va a ser un hit para las mujeres, ¿no? A lo mejor no es algo que se van a sentar a ver ellos. Es como más, como les llaman, como chick flick, entonces son cosas que nos gustan a nosotros. Y la mexicana también es como para otro público, esa sí es para hombres y mujeres, pero definitivamente cambia el lenguaje, cambian los chistes, tienes que pensar para quién es, o sea, es para un mercado más latino, es para un mercado más adulto, es para un mercado más joven, ¿no? Tienes que, para tratar de que se identifiquen, porque al final eso es lo que te hace ver una obra, ¿no? O sea, con el momento que lo que te quedas viendo es lo que tú te puedes a lo mejor identificar. O lo que te y también la diferencia de este proceso al momento de escribir con el proceso artístico de la fotografía, ¿no? Porque tú como artista, lo que comentábamos hace rato, plasmas lo que estás sintiendo, plasmas tu creatividad, una relación como contigo misma, y es distinto al momento de, ok, si estoy escribiendo, entonces, ¿a qué audiencia va dirigido esto? ¿Quién quiero que vean mi producto? O sea, también el proceso de creativo difiere muchísimo en uno y otro, ¿no? Que tal vez pueda llegar a ser un reto de pronto cuando estás completamente volcada en esta mentalidad artística y de pronto, bueno, salte para sí escribir algo que obviamente es inspirado, o sea, nace de ti también es de tu inspiración, pero se va a manejar de una manera totalmente distinta. Sí, ¿sabes qué me pasó a mí? Que, por ejemplo, en la serie esta que escribí para Estados Unidos, que digo que es como comercial y todo, se la di a leer como a un grupo específico de mis amigas, ¿no? Para ver qué opinaban. Y bueno, mi mejor amiga me dijo, trae tu sello al 100%. La leyó y me dijo, te leí todo el tiempo. Entonces, aunque era algo que a lo mejor no estaba dirigido para alguien como yo o lo que sea, pero sí como que metes tu manera de pensar sin querer en los diálogos, aunque uses otro lenguaje o uses como, no sé, trates de identificarte, de hacer que tu público se identifique con lo que estás escribiendo, pero sí de alguna manera está tu sello, porque es tu creación. Entonces vienen tus ideas, vienen como las cosas que quieres expresar de alguna manera. Y ahí está como lo imposible de esconderte, ¿no? Porque sí. Diferentes facetas, tal vez diferentes ramas de la comunicación, diferentes expresiones artísticas y creativas, pero al final del día sigue siendo Ana detrás de la pluma, detrás de la cámara. Y Ana, pues, bueno, nos dejó clarísimo que es una artista más comerciales y algunas cosas que he hecho de trabajo como para editoriales, para otro tipo de cosas como, no sé, fotos de producto y todo eso. Y pues no sé, me encantaría que la visiten y a ver si les gusta y ahí me pueden contactar también, ahí vienen mis datos. Habrá que entrar, conozcan el trabajo de Ana, vale mucho la pena. Se nos acaba el tiempo, Ana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Adri, gracias. Fue un gusto tenerte en este espacio.
Esto fue Personalidades. Yo soy Adriana Tostado. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Gracias.